Hola, en esta oportunidad vamos a realizar a modo de ejemplo la elaboración de un informe con los requisitos que nos solicitan, haciendo uso de las herramientas de edición de la aplicación Word en el celular, justamente para poder darle el formato que nos piden en el diseño, ¿no? Para eso vamos a entrar a la aplicación de Word. Como vimos en un tutorial anterior, en el simbolito de más que está a la derecha arriba, podemos crear un nuevo documento. Vamos a ingresar ahí. Tenemos distintas plantillas, por ahí alguna nos puede ser de utilidad. Tenemos justamente una especie de tutorial que trae la aplicación para que informa de las distintas herramientas que trae. Y vamos a ingresar en documento en blanco para poder diseñar nuestro informe con el formato solicitado. En esta región tenemos un icono para poder cambiar la vista a trabajo con dispositivo móvil para facilitar la escritura, herramientas básicas de diseño, y acá abajo tenemos muchas más herramientas para poder editar. En la esquina derecha, si bien no me lo tapa el cartelito, hay una especie de cuña o pestañita que al presionarla se despliegan distintas herramientas para edición. Entonces, primero vamos a cambiar el formato a vista de dispositivo móvil para poder escribir más cómodo. Y vamos a iniciar generando la portada del trabajo. Lo primero que tenemos que poner justamente es el título de nuestro trabajo, que tiene que ser seleccionado en base de poder anticipar de qué va a tratar el contenido del informe, ¿sí? Por ejemplo, en mi trabajo de investigación se va a tratar sobre el impacto del estrés en psiconeuroinmuno un poquito largo el título, pero apunta a lo básico justamente, que es de lo que va a tratar el informe. Siempre debes tratar de llevar palabras claves. Vamos a seguir completando la portada, con los otros datos que nos piden que justamente lleve esta presentación, que va a ser el nombre del autor, DNI, al ser un trabajo, teléfono, mail, asignatura. En este caso ya le podemos poner que es un trabajo final, trabajo integrador. Docentes. También debe llevar la portada la fecha de presentación. Y creería que ahí estaría. Bueno, vamos a editar la portada. Como les decía, acá abajo vamos a tener todas las herramientas de edición. Vamos a hacer clic en la pestañita para poder ir editando. Por ejemplo, yo quiero incorporar una imagen. Para eso me voy a ir acá. Me ubico donde quiero incorporar la imagen. Voy donde dice inicio, insertar, imagen. En mi caso me voy derecho a fotos porque la tengo descargada ya en el celular. Selecciono la imagen. La puedo achicar o agrandar según considere el tamaño. Eso por un lado, como para incorporarle una imagen a la portada. Después selecciono el título. Recuerden que presionando en la palabra se marca y yo con el dedo puedo correr todo lo que quiera marcar, ¿sí? Y de nuevo, lo quiero poner en negrita, selecciono la negrita acá.
y me voy a la flechita para que se me desplieguen las opciones y le cambio, por ejemplo, en esta sección la letra y el tamaño. Cuando elegimos las fuentes de nuestro trabajo siempre tenemos que tratar de que sean fuentes claras para la lectura, ¿sí? Por ejemplo esta, y la vamos a poner un poquito más grande, en 16. Si seguimos bajando tenemos el color de la fuente, también puedo cambiarle el color para que se destaque el título, lo pongo en azul. Y si seguimos para abajo, acá tenemos los estilos de texto. Yo voy a elegir centrado para que me quede el título del trabajo centrado. Después puedo moverme, presiono en cualquier parte y se desmarca lo que tenía marcado, y ahora quiero venir a la parte donde dice trabajo integrador, marco todo lo que dice trabajo integrador y selecciono, por ejemplo, que quede en negrita y cursiva. Bien. Ahí yo ya dejaría lista mi portada. Salgo de la edición, presiono en cualquier lugar, hago Enter, Enter para cambiar de página. Cambio de página. Después tiene que venir la parte del índice, que justamente es para poder dejar de manera clara qué va a tratar cada apartado, ¿sí? Y vamos a poner el índice. Lo podemos seleccionar para que quede marcado en negrita, por ejemplo. Ahora desmarcamos la negrita para volver de nuevo al formato. Y lo que tenemos que empezar a trabajar acá es justamente utilizar la fuente que nos recomiendan, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a la herramienta de edición para seleccionar la letra que nos piden que sea Arial. Entonces vamos y buscamos Arial. Y el tamaño, acá, que sea 12. Arial 12. Y ahí comenzamos a escribir. En el índice podemos primeramente la introducción, podemos llenar con puntitos hasta el otro lado donde vamos a poner el número de página donde se va a encontrar la introducción, por ejemplo en la página 2. El desarrollo, de nuevo podemos, como la introducción generalmente es cortita, vamos a poner que en este caso va a estar también el desarrollo, comenzar en la misma página. Y si yo quiero poner, por ejemplo, subtítulos dentro del desarrollo, o sea, apartados dentro del desarrollo, también los puedo destacar. En ese sentido, podemos seleccionar en la parte de viñetas, por ejemplo, marcar para que se nos seleccione, como una especie de subtítulo dentro de lo que es el desarrollo. Por ejemplo, yo acá podría poner que voy a tener un marco teórico que va a comenzar, generalmente en los números de página los vemos después de terminar de escribir el trabajo, ¿no? Pero bueno, yo ya les voy poniendo. Y voy a tener otro apartado que va a trabajar sobre el sistema nervioso, me va a dar indicaciones del sistema nervioso. Voy a tener otro apartado que me va a trabajar sobre el sistema endocrino. Otro apartado, después completo en la página que sea, que me va a trabajar sobre el sistema inmune. Otro apartado que me va a hacer la vinculación justamente para poder abordar mi hipótesis del estrés, que va a ser el eje
Y, por ejemplo, quiero hacer otro apartado en todo lo que es el desarrollo que hable justamente de la hormona vinculada al estrés. Sabemos que la parte del desarrollo justamente va a ser la más extensa de nuestro trabajo, ¿no? Destildamos en esta, donde está la parte de las viñetas, que está acá, me lo tapa el cartelito, para justamente volver, y después nos quedaría la parte de la conclusión, también cuando sepamos en qué página está ponemos el número de la página, la parte de la bibliografía y en caso de recursos como glosarios, fotos extras, notas, distintos materiales que yo quiera incorporar como anexos de información. Vamos a ponerle anexo 1 y anexo 2. Después completo en qué página se van a encontrar. Ahí quedaría estructurado lo que sería mi índice, que sería como la guía de mi trabajo. Antes de seguir, vamos a darle el formato al documento, ¿sí? De nuevo, volvemos a la cuña. En la parte de inicio, yo voy a poder elegir disposición. Y acá, por un lado, selecciono el tamaño de la página. Tamaño A4. Después vuelvo de nuevo al mismo cartelito y voy a ponerle insertar. En este caso lo que voy a insertar van a ser los números de página. ¿Sí? Que acá puedo seleccionar en qué lugar va a estar ubicado. Vamos a ponerlo en el centro inferior, en mi caso, para que vaya quedando justamente en las páginas. También le puedo incorporar lo que es un encabezado que va a estar en todos los trabajos, en todas las páginas, ¿sí? Pongo editar encabezado y todas mis páginas va a decir trabajo integrador, por ejemplo. Hacemos clic en cualquier lugar del documento y ya va a quedar eso ahí. Bueno, pasamos a la siguiente página para ya empezar. Página 3. Con lo que sería el desarrollo de nuestro trabajo, la escritura en sí de lo que sería el trabajo, ¿no? Vamos a la parte de la introducción. Esta parte generalmente es cortita. Algo que nos olvidamos de editar es cómo va a estar escrito el texto, así que volvemos a la parte de la edición y nos pidieron que el texto sea justificado, que sería esta elección. Entonces seleccionamos eso, ¿sí? Y después se nos pide el tema del formato del párrafo que sea interlineado simple. Vamos a la parte donde dice formato de interlineado. En la sección donde dice interlineado y seleccionamos la primera, que sería el interlineado simple. Volvemos al documento. En la introducción, como les decía, generalmente es la parte más es corta, ¿sí? Solamente es de introducción hacia que para poner al tanto a quien va a leer
de qué se va a extractar la estructura del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente trabajo o el siguiente informe aborda aspectos del estrés. Bueno, ahí está. Y generalmente con un párrafo ya quedaría esta introducción. Seguimos con la parte de desarrollo. Siempre tenemos que sostener la edición, ¿sí? Yo en este caso estoy poniendo todo lo que son los títulos en mayúscula. Otra alternativa sería ponerlos en formato tradicional, pero resaltarlos en negrita, o ponerles un tamaño de letra un poquito más grande, cosa que se destaque, ¿sí? Pero la elección que sea, siempre sostenerla a lo largo de todos los títulos. En el desarrollo, esta sería la parte más larga, sería todo el cuerpo del trabajo, es la parte más extensa, donde justamente yo voy a plantear las hipótesis sobre mi investigación, los argumentos, también voy a hacer un marco teórico. Por ejemplo, puedo poner que a lo largo del informe se intenta demostrar con bases teóricas y experimentales, bueno, tal hipótesis, pongamos, ¿no? Yo puse en el desarrollo, puse que iba a tener subtítulos, ¿sí? Dentro del desarrollo. Entonces, por ejemplo, puedo marcarlos con ítems de nuevo, ¿sí? Y puedo poner el marco teórico, para abajo destildo la parte de la viñeta, y ahí puedo comenzar, por ejemplo, a dar justamente estas citas y todos mis recursos teóricos que utilicé para la hipótesis planteada en el desarrollo. Por ejemplo, el presente o más bien se revisa a continuación el modelo planteado por Engel. Es un autor que voy a utilizar en mi marco teórico, ¿sí? Cuando nombro algún autor, entre paréntesis pongo la fecha, ¿sí? Por ejemplo, que este artículo, no sé, sea del 2013, pongamos, estoy inventando. Y bueno, en el marco teórico yo voy a desarrollar justamente toda la información que utilizo de referencia, ¿verdad? Después vamos a hacer, vuelvo a apretar para la viñeta, voy a hacer el otro subtítulo que habla del sistema nervioso, destildo la viñeta para empezar a escribir. En cuanto a las estructuras vinculadas de este sistema, podemos ver en Curtis et al. Es una terminología que se utiliza cuando los referentes son más de un autor, ¿sí? De nuevo, entre paréntesis la fecha, 2007 por ejemplo, y bueno, sigo escribiendo mi marco teórico. Seguimos adelante, vamos a pasar a la parte de la conclusión, ¿sí? Si yo en esta, por ejemplo, a lo largo de, en el desarrollo, si yo quiero hacer alguna referencia que después voy a incorporar, no sé, un gráfico en el anexo, podemos ponerse, demostrar con bases teóricas y experimentales adjuntas en el anexo
1, por ejemplo, y seguimos escribiendo. Vamos a pasar a la parte de la conclusión. Como yo todos los títulos los estoy escribiendo con mayúscula, tengo que seguir sosteniendo ese mismo formato. Entonces, conclusión. Y comienzo a justamente recapitular sobre todo lo que fui haciendo en el desarrollo, ¿sí? Rescatar las principales líneas que me permiten analizar mi hipótesis y poder exponer justamente mi reflexión o resolución personal en cuanto a todo el análisis que se hizo en la investigación. Entonces, podemos, ante lo expuesto anteriormente, podemos concluir. Bueno, ahí cada uno va armando justamente su párrafo, ¿verdad? Bien. Pasamos, vamos a saltarnos de página y pasamos a la bibliografía. Perdón, con mayúsculas estaba escribiendo. Los títulos con mayúsculas. La bibliografía. La bibliografía tiene que estar ordenada. Generalmente la ordenamos en orden alfabético, ¿sí? Por el apellido de los autores. Y bueno, tiene que llevar una correlación en cuanto al formato que se elige para la misma, ¿sí? En general, como les decía, se escribe. También podemos aplicar viñeta para que quede diferenciado. Primero se pone el nombre del autor. Yo, por ejemplo, mencioné a Curtis. No me acuerdo el nombre, creo que era Barnes, no me acuerdo. Entre paréntesis se escribe el año de la edición, o sea, del libro que utilicé. El título del libro. La editorial. Siempre hay que ir con el autocorrector, hay que ir verificando la escritura, ¿no? La ortografía. La editorial, decíamos, y el país, que no recuerdo, pongamos que es España, pero me parece que no. Los títulos de los documentos van en cursiva, o sea que selecciono cursiva, bien. Después pasamos para abajo. Vamos ahora a seleccionar un artículo de internet, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos al buscador. A ver. Por ejemplo, busco un artículo científico al respecto y el artículo se llama Estrés y sistema inmune. Vuelvo a mi trabajo, el título del documento. Perdón, primero el autor. El autor es Sánchez Segura Miriam. Entonces, el año del archivo buscamos y justamente 2007, el año de publicación.
y ahí ponemos el nombre del archivo, que era estrés y sistema inmune. Como es un archivo que encontré en internet, ponemos alojado en o recuperado en, también podemos poner, y ahí vamos a copiar el vínculo, ¿sí? Copiar el enlace, volvemos, sostenemos y acá justamente sale para que pueda pegarse. Presionamos ahí y se me pegó el vínculo. Recordemos que los títulos de los archivos o libros que utilicemos van en cursiva, lo ponemos en cursiva. Bueno, y así vamos adjuntando todo lo que es la teoría. Pasamos a la parte de anexos. Me voy a la siguiente página y vamos a hacer anexo 1. Y el anexo 1 va a trabajar justamente va a informar los datos experimentales, como habíamos puesto en un principio. Yo lo voy a informar con un gráfico. Entonces, de nuevo, vamos a la pestañita, inicio, insertar, imágenes, porque ya descargué la imagen del gráfico, fotos. Acá tengo justamente, yo quiero uno de los gráficos, así que utilizo para recortar la imagen. Vamos, por ejemplo, que me sirva esta sola. Confirmamos, listo, ahí tengo el anexo 1, ¿sí? En el anexo 2, pongamos que quiero informar una tabla, pasamos a la siguiente página. Anexo 2, creo que iba todo con mayúscula. Sí, va todo con mayúscula. Recordemos siempre utilizar los mismos formatos para lo que son los títulos. Y acá vamos a hacer una tabla de niveles hormonales, por ejemplo. Niveles de cortisol. Bueno. Me voy de nuevo a la pestañita, inicio, insertar, y acá, por ejemplo, tengo la opción de poder insertar yo una tabla, ¿sí? Inserto una tabla y la voy completando. Por ejemplo, concentración de cortisol, efecto, y esta última sección no me sirve, así que la sostengo. Ay, perdón, se me fue con todo. Fíjense que ahí me dice borrar. Bueno, no se me marca. Bueno, no puedo eliminarla. Ahí está, eliminar era, no era borrar, perdón. Bueno, y acá voy a completar con los datos, bien, y ya inserté una tabla de datos, por ejemplo. Bueno, creo que ahí estaría lo básico de la edición del documento. Hicimos el tipo de letra, la justificación del texto para que quede en ese formato, el internillado simple. La selección de las páginas en Arial 4, números de página. Bueno, ahora que tenemos los números de páginas, podemos justamente editar en el índice en qué página está cada dato, ¿sí? Acá arriba, perdón, acá arriba recordemos ponerle título a nuestro documento. Valentino, como siempre, quiere participar en todo.
Y si estamos trabajando sin conexión, tenemos que asegurarnos que todos los cambios que vayamos haciendo se vayan guardando. Hacemos clic en guardar. Bien. Si vamos para atrás, basta. Tenemos nuestro trabajo integrador acá. Si bien hice todo de corrido, sabemos que podemos ir guardando e ir trabajando en el archivo cada vez que vamos avanzando con la investigación, ¿no es cierto? Al momento de enviarlo, compartir, el simbolito de siempre, compartir como dato adjunto, documento o PDF, vamos a elegir documento, seleccionamos el correo y acá ponemos el destinatario. Enviamos el documento, fíjense que se adjuntó, siempre verifiquen que se haya adjuntado el trabajo, ¿sí? Y enviamos el archivo. Bien, espero haber sido de utilidad y bueno, estamos a disposición para cualquier consulta. Abrazo.